Evangelio de hoy miércoles 21 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre. Con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús se presenta como la vid verdadera, no lo hace simplemente como una imagen poética, sino como una revelación profunda de lo que significa vivir unidos a Él, enraizados en su amor, alimentados por su palabra, sostenidos por su gracia. Porque una vida separada de Cristo puede parecer activa, incluso llena de obras, pero sin frutos eternos, sin transformación real. La vid no existe para sí misma, sino para llevar fruto. Y cada rama encuentra su propósito en ese vínculo vital con el tronco, de donde fluye la vida, la savia, la energía del crecimiento. Y así también nosotros. Si no permanecemos en Cristo, aunque tengamos fe intelectual o prácticas externas, no tendremos frutos que agraden a Dios. Jesús dice que el Padre es el viñador, lo que significa que no somos nosotros quienes determinamos el curso de nuestra vida espiritual, sino que es Dios mismo quien nos cuida, quien nos limpia, quien corta lo que no sirve, quien permite procesos dolorosos para que podamos crecer. Y aunque eso nos cueste, debemos confiar en que toda poda tiene un propósito eterno. La rama que no da fruto es quitada, y la que da fruto es podada. Lo que significa que nadie queda fuera del proceso del viñador. Unos serán retirados por no vivir en comunión, y otros serán purificados por amor. Porque Dios no nos deja como estamos, sino que trabaja en nosotros para que demos más fruto. Y fruto que permanezca. No hay crecimiento sin dolor. No hay fecundidad sin desprendimiento. Y cada vez que Dios poda nuestra vida, lo hace con ternura, con precisión, sabiendo exactamente lo que debe retirar para que podamos florecer. Porque conoce nuestras heridas, nuestros límites, y también nuestras posibilidades. Jesús afirma con claridad que sin Él no podemos hacer nada. Y aunque esto puede sonar duro a nuestros oídos autosuficientes, es una verdad liberadora. Porque nos quita el peso de creer que la salvación depende exclusivamente de nosotros. Y nos invita a abandonarnos en su poder, en su amor, en su capacidad de transformarnos.
Muchos cristianos intentan dar frutos sin permanecer en la vid. Y lo hacen desde el activismo, desde la exigencia, desde la culpa o el miedo. Pero los frutos que verdaderamente glorifican al Padre no nacen del esfuerzo humano aislado, sino de la intimidad constante con Cristo. De una vida regada por la oración, por los sacramentos, por la obediencia amorosa. Permanecer en Jesús no es simplemente recordarlo de vez en cuando, ni acudir a Él solo cuando estamos en apuros, sino hacer de su presencia nuestra casa permanente. Respirar con su aliento, mirar con sus ojos, sentir con su corazón, hasta que cada acción que realicemos sea reflejo de su amor habitando en nosotros. Si la palabra de Cristo permanece en nosotros, entonces nuestra oración se vuelve fecunda. Porque ya no pedimos desde nuestros deseos pasajeros, sino desde la voluntad de Dios, desde su luz. Y Él concede lo que pedimos porque lo pedimos desde su corazón, no desde nuestras carencias emocionales. El fruto espiritual se ve en la transformación interior, en la capacidad de perdonar, de servir, de ser paciente, de mantener la esperanza en la prueba, de amar incluso cuando no hay respuesta. Y ese fruto no se improvisa ni se impone. Se cultiva desde una unión profunda y diaria con Cristo. Permanecer en Cristo es una invitación a construir nuestra existencia sobre la roca firme de su presencia constante. No como un concepto abstracto o como un ideal inalcanzable, sino como una experiencia concreta que se manifiesta en cada pensamiento, en cada decisión, en cada reacción de nuestro corazón ante los acontecimientos del día. Porque quien está unido verdaderamente al Señor no necesita buscar fuera de Él su identidad ni su valor, sino que todo lo recibe de su savia divina que fluye en la oración silenciosa, en la escucha profunda de la palabra, en la aceptación confiada de la voluntad del Padre. Incluso cuando esa voluntad nos conduce por senderos que no comprendemos de inmediato. Porque la unión con Cristo no elimina el misterio, pero sí lo ilumina con sentido y esperanza. El fruto que el Padre espera de cada rama unida a la vid no es el éxito medido en cifras humanas, ni el reconocimiento público o la abundancia de actividades piadosas, sino una transformación profunda del corazón que se refleja en el modo en que tratamos al otro, en la capacidad de servir sin buscar recompensa, en la ternura que mostramos hacia los más pequeños, en la paz interior que permanece aún en medio de las tormentas de la vida. Porque el fruto verdadero no es algo que fabricamos, sino algo que brota cuando permitimos que Dios nos habite. Y es entonces cuando comprendemos que no se trata de hacer mucho, sino de dejarnos moldear mucho por aquel que nos ama más que a su propia vida. Esta imagen de la vid y los sarmientos también revela nuestra profunda interdependencia como miembros de un solo cuerpo. Porque no hay ramas solitarias en la viña del Señor. Y cada uno de nosotros está conectado a los demás a través del mismo tronco, que es Cristo. Por lo tanto no podemos pensar en una santidad aislada, desconectada del servicio a los hermanos, ni en una comunión con Dios que no se traduzca en comunión con los demás. Porque cuanto más nos acercamos al corazón de Cristo, más cercanos estamos a sus hijos, y más dispuestos a llevar sobre nuestros hombros sus cargas, sus heridas, sus esperanzas y sus dolores. Jesús nos advierte con claridad que si no permanecemos en Él, nos secamos, nos volvemos ramas inútiles.
Y aunque en apariencia podamos mantener formas religiosas o mantener ciertas prácticas externas, por dentro nos vamos apagando, perdiendo el sentido, cayendo en la rutina o incluso en el orgullo espiritual, creyendo que la vida cristiana se trata de lo que hacemos y no de en quién vivimos. Pero el corazón de la fe no está en nuestras obras, sino en nuestra unión constante con el Hijo de Dios. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Y solo en Él el alma encuentra descanso y fecundidad verdadera. El fuego que consume las ramas secas no debe ser leído como una amenaza de castigo externo, sino como una imagen del vacío existencial que se apodera de quien se separa de Dios. Porque cuando se rompe la comunión con la fuente de la vida, lo único que queda es la aridez, la desolación, la confusión interior, la pérdida de sentido. Y es ese fuego del sinsentido el que quema por dentro, hasta consumir los restos de alegría que quedaban. Por eso Jesús no advierte para asustar, sino para salvar, para atraer a su abrazo a quienes aún están a tiempo de volver al tronco de la vid. En esta alegoría, Jesús no solo nos revela quién es Él y quiénes somos nosotros, sino que nos recuerda que el Padre está activamente comprometido en nuestra vida espiritual. Como un jardinero experto que observa cada rama con atención amorosa, que conoce el tiempo exacto de la poda, que no actúa con violencia ni con indiferencia, sino con ternura exigente, sabiendo que cada corte necesario es una herida con sentido, que no mata, sino que libera, que no lastima para destruir, sino que hiere para sanar. Porque Dios no desperdicia ningún sufrimiento cuando estamos en sus manos. Jesús no nos promete que no seremos podados, sino que seremos acompañados en cada proceso de purificación. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque hay podas que duelen profundamente, como pérdidas, fracasos, crisis, enfermedades o decepciones. Pero cuando sabemos que el viñador es nuestro Padre, y que Cristo está unido a nosotros en cada instante, el dolor se transforma en terreno fértil para nuevos frutos, para mayor madurez espiritual, para un amor más puro y una fe más firme. Permanecer en Cristo no es un acto momentáneo, ni una decisión aislada del pasado, sino una actitud permanente del corazón que se renueva cada día, en cada oración, en cada silencio ofrecido, en cada acto de amor gratuito. Porque el que permanece no se conforma con visitar a Dios de vez en cuando, sino que quiere habitar en Él y dejar que Él habite plenamente en su interior, hasta que ya no se distingan sus deseos de los del Espíritu, y pueda decir como Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Cuando Jesús nos dice que si permanecemos en Él, y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos y se nos concederá. No está hablando de una fórmula mágica para obtener lo que deseamos desde nuestros caprichos humanos, sino que nos está introduciendo en el misterio de una comunión tan profunda, que nuestras peticiones se alinean con su voluntad. Porque el que vive en Cristo ya no pide desde el egoísmo, ni desde la ansiedad, sino desde la sabiduría del amor que busca el bien mayor. Incluso cuando ese bien implica la cruz. Incluso cuando la respuesta tarda o toma formas inesperadas. Y entonces la oración no es un trámite, sino una respiración espiritual que nos mantiene vivos, unidos al tronco de la vid que es Cristo mismo. La gloria del Padre se manifiesta cuando damos fruto abundante,
Y eso significa que no estamos llamados a una vida mediocre, ni a una religiosidad superficial o meramente decorativa, sino a una existencia fecunda que irradie la presencia de Dios, a través de obras concretas de misericordia, de paciencia con los que nos hieren, de generosidad con los que no pueden devolvernos nada, de fidelidad silenciosa en lo pequeño y cotidiano. Porque es ahí donde el amor se hace visible. Y cuando el mundo ve a un cristiano que da frutos de bondad, de paz, de perdón, entonces puede intuir que hay un Dios que es amor. Y que ese Dios está vivo y presente en sus hijos. Ser discípulo de Jesús no es simplemente haber recibido un nombre o haber sido bautizado, sino dejarse configurar por Él desde dentro. Como el barro en las manos del alfarero. Como la arcilla moldeable que no se resiste al toque divino. Porque quien permanece en Cristo se convierte poco a poco en un reflejo de su rostro. En un eco de sus palabras. En una prolongación de sus manos que curan. Que abrazan. Que lavan los pies de los demás. Y entonces ya no vive para sí, sino para que el reino se haga presente en cada rincón del mundo a través de él. Las ramas que no dan fruto, no lo hacen porque estén en una situación imposible o porque les falten condiciones, sino porque, por alguna razón, han dejado de recibir la savia. Se han cerrado al flujo de la gracia. Y eso nos lleva a mirar nuestra propia vida y preguntarnos si no estamos corriendo el riesgo de vivir desconectados del amor de Dios. Apoyados en nuestras propias fuerzas. Creyendo que podemos sobrevivir sin orar. Sin perdonar. Sin celebrar los sacramentos. Sin alimentar nuestra alma con la palabra. Y al hacerlo nos vamos marchitando lentamente. Sin darnos cuenta de que la fuente de vida está a un paso. Esperando nuestra apertura. Nuestro regreso. Nuestro deseo sincero de permanecer. A veces. Los frutos que el Señor quiere que demos no coinciden con lo que nosotros habíamos planeado. Y eso puede generar en nosotros una tensión interior. Una lucha entre nuestra voluntad y la suya. Pero permanecer en Cristo también significa aceptar que Él sabe más. Que su mirada va más lejos. Que sus planes a veces nos duelen. Pero siempre nos llevan a una mayor libertad. Y en esa rendición amorosa a su querer. En esa docilidad de quien se deja podar por el amor. Descubrimos que hay frutos que no imaginábamos. Como la paz en medio del caos. La esperanza en medio de la pérdida. La alegría en medio del sufrimiento. La imagen de la vid nos invita también a reconocer la belleza de nuestra pertenencia. Porque no estamos solos en el camino. No somos ramas dispersas. Aisladas en un campo sin sentido. Sino que estamos injertados en un mismo Cristo. Conectados espiritualmente con todos los creyentes de todos los tiempos. Desde los mártires hasta los más humildes discípulos anónimos. Y esa comunión invisible es fuente de fuerza. De consuelo. De fe compartida. Porque cada uno aporta su fruto y enriquece a todo el cuerpo. Haciendo de la iglesia una vid viva. Fértil. Luminosa. Permanecer en Cristo no es simplemente resistir con obstinación. O encerrarnos en una actitud estática. Sino vivir una adhesión dinámica. Donde cada día renovamos el sí de nuestra fe. Incluso cuando no sentimos fervor. Incluso cuando el camino se torna árido o incomprensible. Porque en esa fidelidad escondida. Silenciosa.
perseverante. Está el verdadero heroísmo del cristiano, que no vive de emociones, sino de convicciones nacidas del encuentro profundo con el Señor que es la vid verdadera. Y por eso, aunque nos sintamos vacíos o sin fuerzas, mientras sigamos unidos a Él, la vida de Dios sigue fluyendo en nosotros y nos hará florecer en su tiempo. Muchas veces deseamos frutos visibles, frutos que puedan ser reconocidos, aplaudidos o valorados por los demás. Pero el Evangelio nos invita a confiar también en los frutos invisibles, en aquellos que solo Dios conoce, como la transformación silenciosa del corazón, como la capacidad de perdonar en secreto, como la humildad de no defenderse, como el amor paciente que espera. Porque esos frutos, aunque no brillen a los ojos del mundo, son preciosos a los ojos de Dios. Y solo permaneciendo en Él podremos comprender que dar fruto no es lo mismo que tener éxito. Y que muchas veces lo más fecundo se da en lo oculto, en lo que no se ve, en lo que se entrega en lo íntimo del alma. El Padre, como viñador, no nos abandona jamás, sino que cuida con esmero cada rama. Y aunque la poda pueda parecer dolorosa, en realidad es una acción de amor. Porque no hay rama más infeliz que la que crece sin dirección, que se expande sin sentido, que produce hojas sin fruto. Y a veces Dios corta en nosotros lo que parecía prometedor. Nos quita caminos que deseábamos, relaciones que valorábamos, seguridades en las que confiábamos. Pero lo hace para que podamos abrirnos a una fecundidad más profunda, más libre, más duradera. Porque el fruto verdadero no nace de la expansión desordenada, sino de la entrega humilde a la voluntad del viñador. Jesús no nos invita a unirnos a Él de manera ocasional o temporal, como quien visita un templo o se acerca en tiempos de necesidad, sino que nos llama a una unión permanente, vital, donde cada fibra de nuestro ser se alimente de su vida. Y eso implica dejar que Él habite en nuestras decisiones, en nuestros afectos, en nuestras heridas, en nuestras palabras, en nuestros gestos cotidianos. Porque cuanto más lo dejamos morar en nosotros, más se transforma nuestra manera de mirar, de actuar, de amar. Y así la vida cristiana deja de ser una carga para convertirse en una corriente de gracia, en una experiencia de plenitud en medio de cualquier circunstancia. Hay momentos en que sentimos que nos hemos secado, que hemos perdido la fuerza interior, que nuestro corazón se ha vuelto árido por el dolor, por la decepción, por el cansancio de la vida. Pero si en medio de todo eso aún hay en nosotros un deseo, una nostalgia de Dios, entonces no estamos muertos. Estamos heridos pero vivos. Y Cristo, que es la vid verdadera, puede regenerarnos. Puede volver a hacernos florecer. Si tan solo nos dejamos tocar. Si nos abrimos humildemente a su acción. Si nos volvemos a Él como una rama cansada que se deja acoger y nutrir nuevamente por la savia del amor eterno. La gloria del Padre no consiste en nuestra grandeza, sino en nuestra fecundidad. Y eso es profundamente liberador. Porque no necesitamos aparentar, ni demostrar nada, ni competir con nadie. Solo necesitamos permanecer en el amor. Vivir conectados a Cristo. Dejar que Él ame, hable, perdone, sirva y consuele a través de nosotros. Y cuando eso sucede,
Incluso sin darnos cuenta. Estamos dando fruto abundante. Estamos cumpliendo nuestra misión. Estamos glorificando al Padre con una vida sencilla pero plena. Silenciosa pero luminosa. Humilde pero profundamente transformadora. Permanecer en Cristo implica también aceptar la pedagogía del tiempo. Porque el fruto no brota de inmediato. Ni la maduración espiritual es instantánea. Y en ese proceso, muchas veces quisiéramos acelerar los pasos. Eliminar las estaciones frías del alma o saltar directamente a la cosecha. Pero el Dios viñador es paciente. Y nos enseña a caminar con serenidad. Sabiendo que cada estación tiene su sentido. Su belleza. Su propósito. Y que incluso las podas dolorosas o los inviernos espirituales no son señal de abandono, sino de preparación para una nueva fecundidad que Él está cultivando con sabiduría y ternura en lo más hondo de nuestro ser. Hay muchas voces en el mundo que nos invitan a desconectarnos de la vid, a seguir caminos aparentemente más rápidos, más visibles, más gratificantes en lo inmediato, pero que nos alejan de la fuente verdadera de vida. Y por eso, permanecer en Jesús es también una elección diaria. Una lucha interior constante. Una fidelidad cultivada a pesar de las distracciones y tentaciones. Una atención vigilante que nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Ni siquiera lo bueno. Ni siquiera lo justo. Porque toda obra verdaderamente transformadora. Toda palabra que sana. Todo gesto que redime. Nace de estar injertados en su corazón. El amor del Padre no se mide por la ausencia de dolor, sino por la profundidad con que nos conduce a una vida plena. Y a veces eso incluye permitir que experimentemos el despojo. Las limitaciones. Incluso los fracasos. No como castigos, sino como oportunidades para volver a lo esencial. Para dejar de apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Y aprender a depender solo de Él. Y así, cuando nos sentimos como ramas rotas o estériles, no debemos temer. Porque el viñador nunca descarta una rama herida, sino que la cuida, la sostiene, la restaura, y a su tiempo, le devuelve la capacidad de florecer. Jesús no nos promete una vida sin cortes, sin pruebas, sin pérdidas, pero sí nos promete que si permanecemos en Él, cada herida se convertirá en fuente de sabiduría, cada poda en oportunidad de crecimiento, cada desierto en espacio de revelación. Porque en Cristo todo adquiere sentido. Incluso aquello que parece absurdo o contradictorio. Y el alma que confía. Aunque sea desde la oscuridad. Aunque sea con lágrimas. Descubre que está sostenida por una fuerza mayor. Por una vida más alta. Por una gracia que no depende de nuestros méritos, sino de la fidelidad infinita del Dios que nos ha elegido. Esta unión con Cristo, además de transformarnos interiormente, también da forma a nuestras relaciones. Porque cuando el amor de Jesús circula en nosotros, inevitablemente fluye hacia los demás. Y ya no podemos mirar al otro como extraño, como enemigo, como obstáculo, sino como parte del mismo cuerpo, como miembro de la misma vid, y por tanto digno de ser amado, comprendido, perdonado, acompañado.
Porque el amor que brota de Jesús no es selectivo. No es mezquino. No es frágil. Sino universal. Fecundo y generoso. Capaz de abarcar a todos con la misma intensidad con que el Padre nos ha amado. El mandato de Jesús no es simplemente cree en mí, sino permanece en mí. Y eso va mucho más allá de una adhesión intelectual. Porque implica dejar que su presencia sea el centro de nuestra vida. El criterio de nuestras decisiones. La luz que disipa nuestras tinieblas. Y eso requiere escucha. Oración constante. Silencio interior. Desapego de lo superfluo. Para poder escuchar el murmullo de su voz que no grita. Que no se impone. Pero que transforma todo desde dentro cuando nos abrimos con humildad a su presencia viva. Jesús nos revela que solo permaneciendo en Él, nuestras vidas serán verdaderamente fecundas. Y no según los criterios del mundo, sino según la lógica del reino. Donde el fruto no siempre es visible, pero siempre es verdadero. Y donde la fecundidad no se mide en números, sino en amor ofrecido. En verdad vivida. En esperanza sostenida. Por eso el discípulo de Jesús no busca fama ni poder, sino profundidad. Autenticidad. Y permanece en la vid como quien ha encontrado su verdadero hogar. Su verdadera raíz. Su verdadera razón de existir. Cuando Jesús dice sin mí no pueden hacer nada, no nos humilla, sino que nos revela la verdad liberadora de nuestra dependencia. Y esa verdad, lejos de esclavizarnos, nos permite descansar. Nos libera de la ansiedad de tener que controlar todo. De la necesidad de demostrar valor o eficacia. Porque el fruto no depende de nuestro esfuerzo, sino de nuestra unión con Él. Y una vez que aceptamos eso, podemos vivir con paz. Actuar con confianza. Caminar con gozo. Sabiendo que todo lo importante, todo lo eterno, nace de Él y se realiza en nosotros solo por su gracia. Esta enseñanza de la vid y los sarmientos es una invitación a vivir una espiritualidad de comunión, donde nadie se basta a sí mismo, donde cada uno aporta desde su lugar, donde todos se nutren del mismo tronco que es Cristo, y donde lo importante no es destacar, sino estar unidos, sostenernos mutuamente, ayudarnos a permanecer. Porque una rama sola se seca, pero muchas ramas unidas pueden sostenerse y florecer. Y así, la Iglesia, como viña del Señor, se convierte en lugar de vida, de alimento, de crecimiento compartido, de fecundidad común para la gloria del Padre. Finalmente, Jesús nos asegura que si permanecemos en Él, y sus palabras permanecen en nosotros, podremos pedir lo que deseemos y se nos concederá. No porque Dios se someta a nuestros caprichos, sino porque cuando estamos verdaderamente unidos a Él, nuestro deseo se alinea con su voluntad. Nuestro corazón se purifica. Y lo que pedimos ya no es para nosotros, sino para su gloria. Para el bien de los demás. Para que su reino crezca. Y entonces nuestras oraciones ya no serán gritos desesperados, sino súplicas confiadas, nacidas de un corazón que ha aprendido a latir al ritmo del corazón de Cristo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.